Señor presidente, señor ministro, empiezo por donde usted ha terminado. Ha ofrecido a los grupos de la Cámara la posibilidad de pactar las enmiendas, de mejorar el texto legal. Por parte de mi grupo parlamentario, es evidente, o se debe a la cortesía parlamentaria, por parte de mi grupo parlamentario, pues se lo reconocemos, pero permítame que, dada la experiencia que tenemos a lo largo de esta legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular, pongamos muy en duda la voluntad real, práctica y final de que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tiendan a aceptar modificaciones sustanciales de los proyectos de ley que el Gobierno viene trayendo a esta Cámara. Y a la experiencia nos remitimos. No estamos haciendo un juicio de valor o un prejuicio, sino que nos remitimos a la experiencia. Mi grupo parlamentario, señor ministro, ha presentado una enmienda a la totalidad a este texto legal porque, en pocas palabras, nos parece un texto retrógrado, casi es una vuelta al pasado, incide en cuestiones que tienen que ver más con la militarización que con una fuerza policial del siglo XXI. Usted lo acaba de comentar en su intervención, incluso lo ha puesto como posible modificación o aclaración, no lo sabemos muy bien, pero el cambio de nombre es un elemento que constituye botón de muestra de por dónde va esta ley. Volvemos a la denominación que tenía el ahora Cuerpo Nacional de Policía en la ley antes del 86. Incluso se va a un cambio de divisas del cuerpo que ni es procedente, incide, ya digo, en el carácter militar, de remilitarización, en el que también se ha metido a la Guardia Civil, incluso tiene un coste que nosotros ignoramos y no compartimos. Este proyecto de ley, señor ministro, para mi grupo parlamentario no reconoce suficientemente los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. No aprovecha ni siquiera la experiencia que en esta Cámara, en la sexta legislatura, se tuvo con una subcomisión específica que se creó para hablar del modelo policial y que dio lugar a que los grupos parlamentarios trabajasen ampliamente y presentasen sus propuestas sobre diversos modelos policiales. El nuestro particularmente presentó una propuesta diferente. Usted lo sabe sobradamente porque lo hemos trasladado desde esta tribuna y en la Comisión de Interior también. No es nuestro modelo policial el que actualmente tiene el Estado español y que han venido compartiendo a lo largo de muchos años los sucesivos gobiernos de diferente signo, y este proyecto de ley incide en un modelo policial que, ya digo, no compartimos. Un modelo policial que, en comparación con otros países de nuestro entorno, es muy numeroso, es incluso caro, a pesar de la contradicción de que los salarios medios de la Policía y de la Guardia Civil son bajos y además diferentes en un cuerpo y en otro. Y ya le digo, simplemente porque incide en este modelo policial que nosotros, nuestro grupo parlamentario, no comparte, ya sería un motivo suficiente como para presentar una enmienda a la totalidad. Pero además tiene otras características que no ya solamente nosotros, sino las propias centrales sindicales de la policía han puesto de manifiesto, nos impulsa a presentar esta enmienda de totalidad. Ahonda en ineficiencias y en desequilibrios, mantiene un impulso a la competitividad entre cuerpos, una competitividad que usted, señor ministro, ha defendido en esta Cámara en diversas ocasiones y que puede llevar, cuando no a episodios peligrosos como el enfrentamiento entre un cuerpo y otro, al esperpento vivido hace pocas fechas de que a la Guardia Civil se le dé la orden de controlar lo que hacen los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la frontera. Eso saltó hace poco a los medios de comunicación. Tenemos ahonda este texto legal en una estructura y unas competencias que son ilógicas entre los dos cuerpos. Ni siquiera utilizan las bases de datos, las mismas bases de datos, ni siquiera las coordinan las mismas bases de datos. Señor ministro, mi grupo parlamentario comparte que es necesario reformar y hacer un texto legal para recoger y derogar ciertas reglamentaciones que ya han quedado antiguas y que vienen incluso de época preconstitucional. Lleva 2 legislaturas pendiente este tema. En la anterior legislatura, por caducidad, el anterior proyecto de ley pasó a mejor vida. Pero, sin embargo, nos vemos ahora con una cierta premura, como otros textos que vienen de su departamento, a tener que ver una ley, un proyecto de ley, que a mi grupo le ve demasiados problemas. Cuestiones básicas, como que se obvia
de forma innecesaria el principio de legalidad, situando por encima prácticamente el principio de jerarquía. Y eso mi grupo parlamentario, al igual que otras centrales sindicales, no lo puede compartir. Hay una indefinición y una carencia en la definición de los derechos individuales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Y le pongo dos ejemplos. No se establece algo tan básico como que la limitación de estos derechos solo podrá ser dictada al amparo de normas con rango de ley, o algo tan sencillo como garantizar el horario establecido. También se producen limitaciones a los derechos colectivos. Hay una discriminación respecto a otras policías que se mantiene en este texto. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía no tienen libertad sindical para afiliarse a cualquier sindicato, sino que lo tienen que hacer a sindicatos específicos. También se limita el derecho a la negociación colectiva, que no se puede hacer como el resto de los trabajadores y que al final se ve con el impedimento de no poder contar con la obligatoriedad de un laudo para que ambas partes, cuando hay un conflicto colectivo, se vean obligadas a cumplir con algo que satisfaga mínimamente las reivindicaciones de los trabajadores. Tampoco se establecen cauces ni se pone una mínima obligación a que las centrales sindicales puedan participar, siquiera como observadores, en los procesos de selección y de ascenso. Tampoco en la cuestión de los deberes que regula este texto legal entendemos que haya un tratamiento global satisfactorio. Vemos que hay fallos como que no se asignan tareas detalladas con una referencia clara al puesto, con lo cual sigue habiendo déficits importantes. Y algo tan básico como que las órdenes se darán por escrito cuando así se solicite por parte de quien las recibe. Lo ha comentado también el señor ministro en su intervención. Se cambia el tema de la residencia fuera del municipio donde se trabaja, pero, señor ministro, se sigue manteniendo la obligatoriedad de residencia en un ámbito determinado. Para nosotros eso sigue siendo una característica que viene de normas de tipo militar, que no tiene ninguna razón de ser en unos momentos en los que los medios de comunicación, de transporte, quiero decir, o las necesidades de conciliación familiar hacen que, o la propia dificultad para encontrar vivienda a un precio asequible en un ámbito concreto, hacen que cualquier policía tenga que comprar la vivienda allá donde pueda y no en función de donde tenga su lugar de trabajo. Por lo tanto, es una cuestión que, bajo nuestro punto de vista, debería cambiarse y que, desde luego, enmendaremos a la hora del trámite de este proyecto de ley. Omite, por ejemplo, la escala de facultativos y técnicos, algo que compartimos con las centrales sindicales, es algo básico para poder defender las especificidades de sus puestos de trabajo. O algo tan básico y ciertamente indicativo como que se omite la nomenclatura de las escalas en femenino. Espero que al menos estas cuestiones las podamos resolver en el trámite de enmiendas en comisión. No exige que las titulaciones requeridas para determinados puestos tengan relación directa con la especialidad que después se va a desarrollar. En cuanto al registro de personal, a nuestro entender, debería delimitar específicamente aquellas cuestiones que debe protegerse en cuanto a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el registro de personal de la Administración General del Estado, porque tiene sus especificidades y sus problemas concretos. O no especifica, por ejemplo, algo tan básico y que ha dado lugar a que reivindicaciones sindicales al respecto se pongan sobre la mesa, y es, por ejemplo, los cursos para el manejo de armas. Entendemos que debería haber una obligatoriedad mínima y un incremento en algunas secciones a los pocos y pobres cursos que se hacen actualmente en el manejo de las armas, ya que de un instituto armado estamos hablando, como ha dicho el señor ministro en su intervención. Para mi grupo no es bueno, no es positivo, ya lo dijimos en la ley del personal de la Guardia Civil, que se mantenga diversos ingresos al cuerpo. Se mantiene el ingreso por la escala ejecutiva, en lugar, además de la básica, en lugar de solamente por la básica, que sería lo que al menos mi grupo parlamentario defendería.
En cuanto a la cuestión de la formación, por ejemplo, que también la aborda el proyecto de ley, bajo nuestro punto de vista hay determinadas carencias en cuanto a la garantía de la formación. Disminuye la consideración respecto a la homologación de estudios policiales en el sistema general de estudios, incluso algo que las centrales sindicales han venido reivindicando, y es la equiparación en cuanto a la calificación de la valoración de sus cursos, de los cursos impartidos por las centrales sindicales respecto a otros que se puedan impartir. O garantizar, y así lo enmendaremos en el proyecto de ley, que toda la formación permanente se desarrollará en horario laboral. Es algo que, en pocas palabras, es de cajón, pero no recoge el texto legal. O el compromiso de que la formación permanente debe ir ligada a la permanencia en el cuerpo al menos 3 años. Es algo básico, es algo que tiene una cierta controversia, pero que mi grupo parlamentario comparte, que en determinados casos, y sobre todo cuando se acerca a la edad de jubilación, tampoco tiene por qué suponer una limitación a los derechos de formación del propio policía el que no vaya a permanecer en activo más de 3 años. Es una cuestión que deberíamos revisar en la tramitación de la ley y en este sentido presentaremos enmiendas. Entendemos que se debe fijar, y el texto no lo hace, una colaboración mayor entre los centros de formación de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente con la Guardia Civil. Hay cuestiones muy concretas que mi grupo parlamentario no comparte. El establecimiento de la categoría de comisario general no nos parece adecuado, nos parece más una retribución honorífica y pecuniaria para los más altos cargos y, desde luego, a mi grupo parlamentario le parece una característica que no es aconsejable en el proyecto de ley. Hay determinadas cuestiones que se concretan y se cambian, pero que entendemos necesario que sería enmendarlas en el trámite en comisión, al menos si al final la Cámara, como es previsible, aprueba la admisión a trámite de este proyecto de ley. Es que, por ejemplo, a la hora de fijar las condiciones psicotécnicas, antes había un tribunal médico y ahora bastará con un informe del servicio sanitario. Nos parece que no lo garantiza suficientemente. Cuestiones fundamentales y básicas que para nosotros no mejoran el funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía. Mantiene el peso excesivo de los puestos de libre designación y para mi grupo parlamentario debería limitarse el uso y a veces el abuso de la libre designación en el Cuerpo Nacional de Policía. Mantiene el régimen de comisión de servicios para proveer puestos de trabajo en exceso y de esta forma no se garantiza que los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y antigüedad se vean suficientemente salvaguardados. Igualmente marca un plazo excesivo de 1 año y medio para la convocatoria de las plazas que están provistas en comisión de servicios. No nos parece adecuado. Señor ministro, ha hablado usted también de la pasarela. No ignora que es un hecho controvertido en el propio Cuerpo Nacional de Policía, rechazado por importantes centrales sindicales, la existencia de esta plataforma directa entre otras policías y la Policía Nacional, porque bajo su punto de vista y el nuestro también puede acabar dañando lo que es la propia carrera policial en el seno del cuerpo. Y una cuestión básica también, que además va paralela a lo que es el día a día del Cuerpo Nacional de Policía, el sistema de evaluación por objetivos. Un sistema de evaluación por objetivos que se fija y se mantiene, que lleva a que se califique o que se ponga como objetivo final del trabajo policial el número de detenciones o el número de identificaciones, no es el mejor bajo nuestro punto de vista, señor ministro. El objetivo del Cuerpo Nacional de Policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, viene fijado en el artículo 104 de la Constitución y usted lo ha citado al principio de su intervención. Es la protección y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas consagrados por la propia Carta Magna. La policía tiene que estar al servicio de las libertades, al servicio de la defensa de las libertades y de la protección de las libertades, y no impelida a realizar un determinado número de detenciones o un determinado número de identificaciones o un determinado número de objetivos fijados por el mando concreto, que al final no es lo que marca la legislación. No lo comparte mi grupo parlamentario y no nos parece la mejor forma de tener una seguridad ciudadana apta para desarrollar en completa tranquilidad los derechos y libertades constitucionales.
En definitiva, señor ministro, para mi grupo parlamentario no es el texto adecuado, requiere una serie de modificaciones importantísimas que, desde luego, vamos a trasladar en diversas enmiendas parciales, pero que nos ha llevado a que planteemos esta enmienda de devolución del texto al Gobierno, porque nos parece, en definitiva, un texto regresivo, un texto que limita los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que consolida, en última instancia, un modelo policial que mi grupo parlamentario no ha compartido, no comparte y que espera que en el futuro pueda cambiarse en este país. Nada más y muchas gracias. Quiero empezar mi intervención agradeciéndole la deferencia de que siempre tiene usted el recurso a la réplica cuando hay enmienda a la totalidad. A pesar de la distancia política que nos separa a usted y a mi grupo, sí que se lo tengo que reconocer. Y lo digo porque hasta ahora mi grupo parlamentario le ha enmendado todos los proyectos de ley que su departamento ha traído a la Cámara, le ha enmendado con enmienda a la totalidad todos los proyectos de ley y usted nos ha dado la réplica absolutamente también en todos los proyectos de ley, cosa que otros miembros del Gobierno no tienen a gala hacer. Sin duda, su amor a la Cámara y al trabajo parlamentario le enaltece en este aspecto concreto. Ha dedicado usted buena parte de su intervención a hablar del modelo policial. A mi grupo parlamentario le gustaría mucho poder tener un amplio debate sobre esta cuestión, sobre el modelo policial, que evidentemente nos separa del que han venido defendiendo el Partido Popular y Partido Socialista durante muchos años. No es ese el motivo a desarrollar ahora. Sí que es uno de los motivos que nos ha llevado a presentar esta enmienda de totalidad, pero bueno, por repetir lo que ya he dicho otras veces en este pleno, nuestro modelo policial es más parecido al inglés que al francés o al italiano. Todos son modelos policiales, todos tienen sus ventajas o sus inconvenientes, pero a nosotros nos gusta más el modelo policial en el cual la policía es un único cuerpo, la policía es un cuerpo que va sin armas mayoritariamente, la policía es un cuerpo mucho más próximo. Todos conocemos y la mayoría de la gente conoce y relaciona un poco cuál es el modelo de la policía inglesa y ese sería más nuestro modelo policial. Curiosamente, compartimos esa valoración con otros sindicatos policiales. El señor ministro en su intervención ha hablado también del lenguaje sexista y evidentemente ha citado aquí normativa, incluso ha hablado de la Real Academia de la Lengua, pero el hecho es el hecho y por mucho que se normativice el lenguaje sexista, es lenguaje sexista y se puede poner con un masculino en general al amparo de la normativa gubernamental y al amparo de lo que dicte la Real Academia de la Lengua, pero si vamos a las definiciones y abrimos la espita de las definiciones que incluye su diccionario la Real Academia de la Lengua, tendremos mucha controversia en muchos temas, señor ministro. No es ese el tema que queríamos hablar. Por concluir, ha hablado usted de la pasarela, ha hablado usted de algunos aspectos, del tema de formación y demás, pero yo he centrado sobre todo la intervención de mi grupo parlamentario en defensa de nuestra enmienda de totalidad en la cuestión de los derechos, más allá de que nos parece una ley retrógrada porque recupera una denominación antigua, que dije en mi intervención anterior que era un botón de muestra, sobre todo porque la ley no desarrolla ni protege suficientemente aquel que debería ser su objetivo, los derechos individuales y colectivos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía o, si finalmente se cambia la ley, de la Policía Nacional. Le he desgranado algunos en concreto de los derechos individuales que entendemos que no se protegen y también de los derechos colectivos a los cuales usted no ha hecho ninguna referencia en su intervención ni ha abierto la posibilidad de que se vea reforzados en el trámite en comisión mediante las enmiendas. A mi grupo parlamentario le gustaría que al menos usted abriese esa posibilidad de que los derechos colectivos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se viesen reforzados. Tampoco ha hecho ninguna alusión a la cuestión que le hemos planteado de la libre designación, de la comisión de servicios o de la evaluación por objetivos, que son cuestiones fundamentales que nos llevan a rechazar este texto y a pedir su devolución al Gobierno. Señor ministro, nosotros no hemos pretendido con esta enmienda de totalidad hacer una oposición a golpe de titular. No nos hemos referido a otros proyectos de ley que no se debaten ahora en este momento en la Cámara, sino a cuestiones muy concretas que preocupan a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a las entidades que los representan, a los sindicatos que los representan.
Con ellos hemos trabajado las enmiendas que vamos a presentar, con ellos hemos trabajado la enmienda de devolución y con ellos seguiremos trabajando en la esperanza de que más pronto que tarde o en algún momento pueda variarse hacia un nuevo sistema, el modelo policial en España. Nada más y muchas gracias.